El secreto de la oración, charla de Neville Goddard, 6 de octubre de 1967. El tema de esta noche es el secreto de la oración. Aquel que ha aprendido a orar, ha aprendido el mayor secreto para una vida plena y feliz. En las Escrituras se nos informa que sus seguidores le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Él les dio una oración, Lucas, capítulo 11, versículo 1. Pero eso no es enseñar al hombre a orar. Entonces, se nos informa en otros pasajes que él lo contó en forma de parábola, y les contó una parábola sobre el deber de orar siempre y nunca desfallecer. Luego, contó la historia sobre la persistencia. Había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En aquella ciudad, había una viuda que venía a él y le pedía que la vengara de sus adversarios. Al principio, él no le prestó atención, pero luego se dijo a sí mismo: aunque no tema a Dios ni respete a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a importunarme. Lucas, capítulo 18, versículo 3. Así, toda parábola es como un sueño, todo sueño tiene una sola verdad central. Entonces, cuando leemos la historia, vemos la necesidad de persistir en la oración hasta que la dominemos. La oración más eficaz del mundo es: gracias, Padre. La oración más eficaz del mundo después del dominio. Pero hasta alcanzar el dominio, existe una técnica, y la persistencia es como un arte. Debes practicar cualquier arte en este mundo. Primero, debes encontrar un buen método y tratar de encontrar el mejor método. Cuando lo encuentres, será necesaria la práctica diaria, como en cualquier arte del mundo. Si no practicas, te oxidarás. Por lo tanto, primero encuentra un buen método, y luego practica. Después de practicar, descubrirás que es tan fácil que se vuelve automático a lo largo del día, y es simplemente una cuestión de agradecimiento. Gracias, Padre. Porque la oración más eficaz registrada en las Escrituras está en el capítulo 11 de Juan, cuando él dio gracias a su Padre: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Versículo 41. Y aquí algo que está muerto, algo que sale de la nada, está muerto. Si sabes orar, no importa que sea, incluso aquellos que se han ido y que no puedes tocar, que no ves con los sentidos, Morris, puedes, si sabes cómo agradecer, moverte de este cuerpo de oscuridad al mundo de la luz y encontrarlos. Puedes. Estoy diciendo esto por experiencia. Por lo tanto, aquel que ha aprendido a orar, ha aprendido el mayor secreto para una vida plena y feliz. Ahora, esta noche vamos a tomar la técnica de la oración y mostrar cómo funciona. Todos los profetas se orientan hacia Jerusalén cuando oran. Ahora, el nombre en las Escrituras tiene un gran significado. ¿Qué es Jerusalén? Aparece por primera vez en el capítulo 33 del libro de Génesis bajo el nombre de Chalén, y aquí, en este capítulo 33, Jacob llega a salvo a la ciudad de Chalén, que está en la tierra de Canaán, y él erige un altar. Y luego viene una palabra hebrea que simplemente significa la palabra yo, Elol Israel. La encuentras en mayúsculas en tu Biblia, y hay una nota al pie que proporciona una interpretación de la palabra, que significa Dios, el Dios de Israel. Entonces él llega a esto. La primera aparición de la palabra está en este capítulo 33 de Génesis. Así, todo profeta se orienta hacia Jerusalén. Bueno, la palabra literalmente significa apuntar a la dirección verdadera. Entonces, yo apunto correctamente la mano Yod, luego viene el nombre, que traducido como estar seguro de mente, cuerpo o estado. Yo apunto con seguridad, y luego me doy cuenta de esto en el libro de Daniel. Él se orienta por la ventana abierta y mira en dirección a Jerusalén. En el mundo musulmán, siempre se orientan hacia lo que llaman la Meca, pero aquí te orientas hacia Jerusalén. Ahora, te estoy diciendo que Jerusalén está dentro de ti. Todo este drama sucede dentro del hombre, no está en el exterior. Yo no me postro y miro en dirección a algún punto en el este, simplemente me ajusto mentalmente, internamente. Ahora, ¿cómo hago esto? Escucha con atención, es una técnica simple, pero requerirá práctica de tu parte para dominarla. Pero es simple. Cuando tengo un deseo, ahora este es mi deseo, sé exactamente lo que quiero, estoy apuntando directamente a él. Este es mi deseo, estoy apuntando. Entonces, apuntar a ver la dirección, estoy pensando en él, cuando tengo deseo, pero ahora debo transformarlo de pensar sobre a pensar a partir de. Estoy aquí, y todas las puertas están abiertas para mí si camino con mi imaginación como mi compañera. Mi imaginación es realmente mi compañera. Hablo de mi imaginación hasta que finalmente sepa que soy lo que antes llamaba mi imaginación, pero al principio el hombre todavía habla de mi imaginación. Es todo tu imaginación, es todo. Así, entonces podría decir,
es como mi mano, puedes amputar mi mano, no puedes amputar mi imaginación. Amputa mis brazos, mis piernas, todas las partes de mi cuerpo, no puedes amputar mi imaginación, porque no puedes pisarme. Ese es el yo eterno. Pero para hacer esto práctico, yo diría que todas las puertas están abiertas en este mundo para aquel que camina con la imaginación como su compañera. Voy a mostrar lo que quiero decir. Estoy aquí, y deseo ir a otro lugar. Nombré este lugar, digamos Nueva York, pero el tiempo no lo permite, y quizás las finanzas no lo permitan, quizás mis compromisos no lo permitan, pero realmente deseo ir a Nueva York. Entonces, mientras estoy aquí, me atrevo a asumir que estoy en este preciso momento en Nueva York. Ese acto de suposición es una salida de este cuerpo de oscuridad, el propio acto de suposición. Asume que estás en Nueva York. Bueno, si estuviera en Nueva York, pensaría en aquellos que conozco aquí y amo. ¿No pensaría? Bueno, si pienso en ellos, ¿dónde están? ¿En la calle aquí? ¿En las colinas? ¿O a 3000 millas de donde estoy ahora? Si estoy en Nueva York, entonces cualquier persona que conozco en esta área tendría que estar en un lugar relativo al punto en el que estoy asumiendo estar. Esta es mi prueba. ¿He logrado realmente moverme hacia Nueva York? Ahora, la palabra oración significa literalmente movimiento hacia, acceso a, estar o cerca de. Estas son las definiciones que encontrarás en tu concordancia bíblica. Entonces, el movimiento es orientarme hacia, antes que nada, ahora, acceso a, estarán cerca de. Entonces, estoy en Nueva York, y si estuviera en Nueva York, para localizarme y probar que estoy allí, pensaría en mi mundo. Esto es parte de mi mundo, lo conozco. Tengo muchos amigos maravillosos aquí, tengo amigos al norte de aquí, tengo amigos al sur, amigos al este, sureste de Nueva York, amigos en Londres. Bueno, vería todos estos amigos, y tendría que verlos de manera relativa a Nueva York. Si estoy en Nueva York, así es como vería todo en este mundo. Ahora, debo tener total confianza en el ser que hizo este movimiento. Bueno, ¿quién lo hizo? Fui yo, en imaginación. Puedo decirte que el hombre es toda imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre, el cuerpo inmortal del hombre, es la imaginación, y eso es el propio Dios, Blake. Entonces, usaré esto en relación con cualquier cosa, no solo el movimiento en el espacio, el movimiento en cualquier cosa en este mundo que desee para mí o para otro. No tiene que estar confinado a esta persona llamada yo. Tengo una hija, un hijo, esposa, amigos, puede ser relativo a sus deseos. Si los escuchara ahora diciendo que tienen lo que quieren, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo los vería, al moverme de donde deseaban a donde ahora me dicen que poseen lo que deseaban? Eso es movimiento. Todas las cosas son movimiento. El primer acto creativo registrado en las Escrituras es el movimiento, y Dios se movió sobre la faz de las aguas. Todo es movimiento. Un amigo mío que está aquí esta noche, cuando tuvo esa visión fantástica, en ella yo aparecí en su visión, y después de que la mayoría de ustedes ya ha escuchado, entonces no lo repetiré, y él dijo, he aprendido algo. Le dije, sí, has aprendido a moverte. Estabas allí en el año del conflicto, 2 de los años. Bueno, 2 no significa 2 años de periodos de 12 meses, sino durante la forma del conflicto. 2 es conflicto, es división, opuestos. Entonces, durante ese estado, aprendiste a moverte, y entonces todo se transformó en la visión de tu mente, y lo que era un granero, y un conflicto, y una guerra horrible, se transformó en un castillo, y luego fue conducido graciosamente con seguridad dentro del castillo y llevado a sus aposentos, su hogar eterno. Él aprendió a moverse. Bueno, la oración es movimiento hacia, es aprender a moverse. Estoy aquí, y puedo moverme hacia cualquier cosa en mi mundo. Movimiento. Cualquier cambio es movimiento. No puedo ver ningún cambio que no implique movimiento. Mudo esto, eso es movimiento. Me muevo de aquí para allá, eso es movimiento. Voy a casa esta noche, eso es movimiento, y cambio mi posición con respecto a donde estaba. Entonces, todo es una cuestión de dominar esta técnica de movimiento. El primer acto creativo en las Escrituras, después de que él se movió, entonces las cosas comenzaron a surgir de las profundidades. Entonces, aquí está la técnica de la oración, es dominar ese movimiento interior, aprender a moverse. Si pudiera simplemente moverme esta noche de donde estoy, donde veo ciertas cosas en mi mundo que me gustaría cambiar, a la posición que ocuparía después de que cambiaran, bueno, después de que cambiaran, ¿cómo vería esto? Es el cambio en el movimiento. Entonces, un cambio, no solo un cambio seguro en el cuerpo, mentalmente, y en mi estado,
me muevo completamente hacia el cambio relativo a otros en mi mundo, porque todo en mi mundo soy yo proyectado. Entonces, cualquier arrepentimiento que venga de afuera tiene que ser oído por mí, no puedo ignorarlo. Es mi yo, el mundo entero. Cuando el hombre desciende a este mundo de un mundo de luz y realmente se limita a este cuerpo, él se convierte en una chispa de su mundo infinito de luz. Entonces, recuerda que debe ejercitarlo mientras está aquí. Él recuerda el mundo infinito de luz, pero está aquí, y mientras está aquí ve que todo está incubado dentro de él, porque en el mundo de la luz todas las cosas estaban contenidas dentro de él. Entonces, ¿cómo ahora él puede ver y escuchar cuando está completo? Eso es ver eso como algo más allá, incluso cuando sabe que en ese mundo todas las cosas estaban contenidas dentro de él. Ahora, aquí, él domina la técnica que se llama en las escrituras acción, que es el arte del movimiento, es movimiento psicológico. Todo se está moviendo. ¿Cómo moverme de donde estoy ahora? Escucho una discusión ahora, ¿cómo moverme hacia la solución de esta discusión? Una amiga llamó esta mañana, a primera hora de la mañana, sobre un problema que la enfrentaba en Nueva York. Estaba profundamente dormido, escuché el teléfono, mi esposa respondió, debían ser las 2 de la mañana, por lo tanto, debían ser las 5 de la mañana allí. Ella estaba perturbada. Acababa de asistir a una reunión larga, sin duda durante la noche, y estaba realmente perturbada y asustada con el resultado de esa cosa. Bueno, mi esposa intentó, de la mejor manera posible, explicarle que ella, de todas las personas, debería saber cómo se hacen estas cosas. Pero cuando estás completamente abrumado, recurres a alguien en quien confías y llamas pidiendo ayuda. Pero todo lo que mi esposa pudo hacer en ese momento, que eran las 2 de la mañana, esta mañana, ella me dijo, fue a verla como ella sería vista si ahora estuviera en una historia completamente diferente. Entonces, me muevo de un estado a otro, y escucho a la misma señora diciéndome que todo se ha resuelto, que se ha resuelto perfectamente. Ahora, la semana pasada, un amigo nuestro que está aquí esta noche, Benny, vino a casa el último sábado por la tarde, y me contó esta maravillosa historia. Él dijo que en su sueño llegó a una escena maravillosa, como un jardín, y lo que parecía ser un área de amor donde los amantes se encuentran. Él me vio parado mirando a través de algún tipo de enrejado, una especie de estructura, y él se acercó a mí y comenzó a contarme todos sus deseos, las cosas que él deseaba. Le dije, no desees, vive. Entonces él se despertó, escribió y me lo trajo. Bueno, esto es exactamente lo que quiero decir a todos. Desear es pensar sobre, vivir es pensar a partir de. No desees, vive. Voy a la cama esta noche deseando, no voy a la cama viviendo. Duermo como si ya fuera el hombre que antes deseaba ser, exactamente como si fuera verdad. Bueno, te lo digo por experiencia personal que una suposición, aunque falsa, si persiste, se solidificará en hecho. Entonces, al principio, cuando estamos aprendiendo, la persistencia es necesaria. Y así, él cuenta la historia del hombre que viene por la noche, dice un amigo mío, ha llegado, y podrías darme 3 panes. El hombre dijo que es tarde, que la puerta está cerrada, mis hijos están en la cama conmigo, y no puedo bajar a servirlo, pero por la importunidad del hombre, él bajó y le dio lo que quería. Bueno, importunidad es la manera más maravillosa de traducir la palabra sería atrevimiento, usado sí, se diría repetición. Él repitió y repitió la solicitud, y repitió la solicitud. Entonces, pero yo diría atrevimiento audaz, un hombre viene repetidamente, no acepta un no como respuesta, y esta es una de las parábolas que se nos cuentan. Él no acepta un no como respuesta. Entonces viene la viuda, ella no acepta un no como respuesta, y estas son las parábolas que se cuentan para ilustrar la oración. Entonces, no son palabras. Tal vez la oración del Señor se nos da para un propósito, algo para contemplar, y tal vez cuanto más la contemplas, más llegas a creer que realmente somos uno. Comienza con Padre Nuestro. Bueno, si es Padre Nuestro, entonces somos hermanos. Tenemos que ser hermanos y hermanas. Si tenemos un Padre común, independientemente de la raza, independientemente de las naciones, independientemente de cualquier cosa, si digo Padre Nuestro, tenemos que tener una fraternidad común, independientemente de todas las razas y naciones del mundo. Entonces, esto es para llevar al hombre a pensar que realmente somos uno. Si tenemos un Padre común, eventualmente seremos el Padre, y lo sabremos, pero mientras tanto, Él nos da una técnica en forma de parábola. Y así, somos aquel que viene pidiendo un cambio en la vida, pidiendo más ingresos, pidiendo esto, pidiendo aquello. Bueno, entonces no funciona mañana, no funciona al día siguiente, no funciona el próximo mes, pero Él dijo que persistiéramos,
y así la persistencia realmente valdrá la pena, y las oraciones serán respondidas si el hombre persiste. Pero renunciar es como alguien que dice, bueno, lo intenté, y no puedo hacer que salga de una manera armoniosa. ¿Y entonces quieres tocar el piano? Bueno, ve y empieza a tocar, pero obtén un buen método, y entonces obtienes un buen método y practicas por un día, y no puedes dar un concierto. Bueno, quiero decir, esto es más o menos como orar. Aprende a orar, y luego dedica algún tiempo todos los días. Cuando estaba con mi viejo amigo Abdullah, yo tenía un ejercicio, y diariamente yo me sentaba en Nueva York, donde vivimos en este apartamento durante 14 años, casi 14, en la sala de estar. No podías ver el pasillo en dirección al teléfono. Estoy sentado en mi sillón en la sala de estar. Asumiría que estaba sentado en la silla junto al teléfono, y lo asumiría de tal manera que en mi mente no podía ver la sala de estar, y no podía verme sentado allí. Solo podía verla en mi mente. Tenía que pensar, bueno, ahora él está en la silla. Me hacía sentar aquí junto al teléfono de tal manera que no podía y no me permitía ver la silla. Entonces me sentía de vuelta en la silla, luego volvía al teléfono, volvía a la silla, e intentaba esa sensación de cambiar, en movimiento. Puedo decirte, es muy, muy útil. Te liberas, por así decirlo, y llegará el día en que pienses en algo, y luego de repente el propio acto de imaginar te separará de este cuerpo oscuro, y estarás exactamente donde estás imaginando, tan real que serás visto por alguien que está allí. Realmente serás visto. Tuve esa experiencia en la que me imaginaría en otro lugar, y alguien presente en ese momento me veía. Entonces, se sorprendían al no verme allí físicamente, porque me veían como algo físico. Mira, el hombre es toda imaginación. Por lo tanto, él debe estar donde quiera que esté en la imaginación. Entonces, si voy y preparo este lugar, entonces vuelvo, y luego cruzo algún puente de incidencia, alguna serie de eventos que me llevarán hasta ese lugar donde me coloqué. Me coloqué allí, luego vuelvo aquí, pero habiendo ido y hecho esto, ahora vuelvo aquí y permanezco confiado en que de una forma desconocida para mí, ese ser que puede hacer todas las cosas, que sabe todas las cosas, me conducirá físicamente a través del puente de incidencia hasta el punto donde me coloqué en la imaginación. Entonces, puedes colocarte en la imaginación como cualquier persona, y habitar en ese estado. Como si fuera verdad, incluso si en este momento la razón lo niega, y tus sentidos lo niegan, habitas en ese estado, y duermes en él, exactamente como si fuera verdad. Esta es el arte de orar. Entonces, no es alguna palabrería, donde entras y te sientas, y te arrodillas, y entonces puedes pensar que estás un poco polvoriento, y entonces simplemente limpias, porque no quieres manchar tu vestido, o manchar tus calcetines, o manchar otra cosa. Así es como la gente ora en la iglesia. Entran, lo primero que hacen es inclinarse y murmuran. ¿Los ves? Seamos perfectamente honestos sobre esto. Van a la iglesia tal vez porque se considera que es lo que se debe hacer, se arrodillan o se inclinan hacia adelante, y luego murmuran algunas palabras y se levantan y piensan que han hecho lo que debían hacer. No tiene nada que ver con este fabuloso mundo de la realidad. Hace algunos años, mi esposa tuvo esta maravillosa visión. Se encontró en un bosque, y aquí, en este maravilloso bosque de árboles celestiales, en este pasaje claro, había un altar en el extremo más distante. Había gente presente, y luego dos señoras entraron, una de un lado y otra del otro. Una entró de un lado con un libro titulado La fe en la fe y el perdón de los pecados según el judaísmo. Ella fue al altar y leyó. Otra entró, el mismo volumen, La fe en la fe y el perdón de los pecados según el cristianismo. Esta señora fue al altar y leyó de un libro, aparentemente el mismo libro, pero leyó de manera diferente. Y mi esposa dijo que en la visión, hasta ese momento, siempre había pensado que era infinitamente más difícil ser judío que ser cristiano. De repente, se dio cuenta de que era infinitamente más difícil ser cristiano que ser judío, que todo era psicológico, nada de lo que hagas en el exterior importa, todo es de adentro, es lo que el hombre está haciendo por dentro. Y entonces descubrimos lo difícil que es ser cristiano. Entonces, Browning comienza su maravilloso poema Día de Pascua, como es difícil ser cristiano. Chesterton dijo, el cristianismo no fue probado y encontrado insuficiente, fue encontrado difícil y no probado, porque no puedo pasar la responsabilidad. Si pienso que soy cristiano, no puedo pasar la responsabilidad, no puedo culpar a nadie en este mundo, porque el fundamento es que somos uno. Estoy simplemente confirmando en la cosa que estoy haciendo dentro de mí, que todos los que vienen a mí simplemente dan testimonio de la actividad mental dentro de mí. Entonces, solo me están diciendo que estoy haciendo a mí mismo, y por lo tanto a mi mundo, porque solo me reflejan, y esa es la cosa más difícil del mundo, vivir así. ¿Quieres decir, aceptar este desafío de que no importa lo que me pase, yo mismo lo hice? Nadie viene a mí a menos que yo lo llame.
Eso es cristianismo. Nadie viene a mí a menos que mi Padre que me envió lo atraiga. Pero yo y el Padre somos uno, por lo tanto yo lo llamé. Si yo y el Padre somos uno, y yo lo llamé, solo para revelar mi actividad que ocurre en mí, lo que estoy haciendo, y entonces aprenderé a orar, porque si aprendo a orar, y la domino, puedo cambiar mi mundo, realmente cambiarlo, y hacerlo conformarse con el ideal que me gustaría experimentar en este mundo. Entonces, como le dije a Bene, te digo, si esta noche todavía estás deseando, deja de hacerlo ahora, y luego vive como sería si fuera verdad. Esto es vivir. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería la sensación si fuera verdad que ahora soy aquel que me gustaría ser? ¿Cómo sería? En el momento en que captas este humor, estás viviendo, no solo estás pensando sobre, estás pensando a partir de, y el gran secreto es pensar a partir de, en lugar de pensar sobre. Mira, el hombre está anclado aquí en este cuerpo, él siempre está en un pequeño estado, y conoce su saldo bancario, y conoce esto, conoce aquello, conoce al otro, y todo esto es pensar a partir de este estado. Ahora, esto es algo maravilloso, pero ahora, habiendo conocido esto, ¿cuán reales son las cosas a partir de, bueno, entonces aprende a moverte, y luego piensa a partir de, porque pensar a partir de es muy, muy real, y así pienso a partir de mi mundo presente. Sé exactamente dónde vivo, mi saldo bancario, esto, aquello, y lo otro, y con real este pensar a partir de, lo convierte en bueno. Ahora, puedo mover este a otro estado, y darle a ese otro estado el mismo sentido de a partir de, el mismo sentido de realidad que le doy a este. Sí. Experimenta. Pero si lo hago, y funciona, entonces he encontrado el secreto, he encontrado cómo ser siempre libre, no importa lo que suceda en mi mundo. Entonces, esta noche tómalo en serio, llévatelo a casa y vive por eso, y practica diariamente. Puedo decirte, no te fallará. No te fallará. Y luego deja que todos hagan lo que quieran en este mundo. Lee sobre alguien a quien amas mucho o respetas, y escuchas algunas cosas desagradables sobre ellos. Oh, olvídalo. ¿Qué importa lo que hicieron, o si se dice que lo hicieron, realmente no importa? Te lo digo, al final, porque ellos hicieron, tú hiciste. Porque, que al final solo existe Dios, y ningún ser podría haber desempeñado ningún papel en este mundo que Dios no haya desempeñado, porque no hay nada más que Dios. Entonces, si escucho esta noche algo desagradable que se dice sobre alguien, puedo decir que hice eso, o lo hice deliberadamente, o lo hice sin querer, pero yo lo hice, porque no puede haber otro. Si yo soy Él, entonces no entres en el estado de ánimo de juzgar y criticar, y hacer todas esas cosas desagradables. Déjalos. Tienes deseos, y quieres vivir noblemente en este mundo. ¿Quién no quiere? Puedo decirte, es mucho más agradable ser noble, es mucho más agradable ser generoso, es infinitamente más maravilloso simplemente amar, infinitamente más encantador en este mundo. La vida es mejor a mí a que nadie te diga que ella o él, es decir, ellos, no son dignos. Olvídalo. Es más fácil vivir de una manera amorosa y generosa. Y así, si otros quieren condenar, déjalos hacer, pero aún eres tú mismo. Ese aspecto de ti mismo que aún no has superado, pero no caigas en esa imagen, y practica repetidamente. Porque al final, cuando el telón caiga en este maravilloso drama, el actor supremo se levantará de todo esto, y nosotros somos él. Todos nosotros desempeñamos nuestros papeles, los desempeñamos bellamente, pero el actor que se vistió con estas formas es Dios, y nosotros somos el actor supremo. Ahora, entremos en el silencio. El secreto de la oración, charla de Neville Goddard, 6 de octubre de 1967. El tema de esta noche es el secreto de la oración. Aquel que ha aprendido a orar, ha aprendido el mayor secreto para una vida plena y feliz. En las Escrituras se nos informa que sus seguidores le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él les dio una oración, Lucas, capítulo 11, versículo 1. Pero eso no es enseñar al hombre a orar. Entonces, se nos informa en otros pasajes que él lo contó en forma de parábola, y les contó una parábola sobre el deber de orar siempre y nunca desfallecer. Luego, contó la historia sobre la persistencia. Había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En aquella ciudad, había una viuda que venía a él y le pedía que la vengara de sus adversarios. Al principio, él no le prestó atención, pero luego se dijo a sí mismo, aunque no tema a Dios ni respete a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a importunarme. Lucas, capítulo 18, versículo 3. Así, toda parábola es como un sueño, todo sueño tiene una sola verdad central. Entonces, cuando leemos la historia, vemos la necesidad de persistir en la oración hasta que la dominemos. La oración más eficaz del mundo es, gracias, Padre.
La oración más eficaz del mundo después del dominio. Pero hasta alcanzar el dominio, existe una técnica, y la persistencia es como un arte. Debes practicar cualquier arte en este mundo. Primero, debes encontrar un buen método y tratar de encontrar el mejor método. Cuando lo encuentres, será necesaria la práctica diaria, como en cualquier arte del mundo. Si no practicas, te oxidarás. Por lo tanto, primero encuentra un buen método, y luego practica. Después de practicar, descubrirás que es tan fácil que se vuelve automático a lo largo del día, y es simplemente una cuestión de agradecimiento. Gracias, Padre. Porque la oración más eficaz registrada en las Escrituras está en el capítulo 11 de Juan, cuando él dio gracias a su Padre. Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Versículo 41. Y aquí algo que está muerto, algo que sale de la nada, está muerto. Si sabes orar, no importa que sea, incluso aquellos que se han ido y que no puedes tocar, que no ves con los sentidos, Morris, puedes, si sabes cómo agradecer, moverte de este cuerpo de oscuridad al mundo de la luz y encontrarlos. Puedes. Estoy diciendo esto por experiencia. Por lo tanto, aquel que ha aprendido a orar, ha aprendido el mayor secreto para una vida plena y feliz. Ahora, esta noche vamos a tomar la técnica de la oración y mostrar cómo funciona. Todos los profetas se orientan hacia Jerusalén cuando oran. Ahora, el nombre en las Escrituras tiene un gran significado. ¿Qué es Jerusalén? Aparece por primera vez en el capítulo 33 del libro de Génesis bajo el nombre de Chalén, y aquí, en este capítulo 33, Jacob llega a salvo a la ciudad de Chalén, que está en la tierra de Canaán, y él erige un altar. Y luego viene una palabra hebrea que simplemente significa la palabra yo, Elol Israel. La encuentras en mayúsculas en tu Biblia, y hay una nota al pie que proporciona una interpretación de la palabra, que significa Dios, el Dios de Israel. Entonces él llega a esto. La primera aparición de la palabra está en este capítulo 33 de Génesis. Así, todo profeta se orienta hacia Jerusalén. Bueno, la palabra literalmente significa apuntar a la dirección verdadera. Entonces, yo apunto correctamente la mano Yod, luego viene el nombre, que traducido como estar seguro de mente, cuerpo o estado. Yo apunto con seguridad, y luego me doy cuenta de esto en el libro de Daniel. Él se orienta por la ventana abierta y mira en dirección a Jerusalén. En el mundo musulmán, siempre se orientan hacia lo que llaman la Meca, pero aquí te orientas hacia Jerusalén. Ahora, te estoy diciendo que Jerusalén está dentro de ti. Todo este drama sucede dentro del hombre, no está en el exterior. Yo no me postro y miro en dirección a algún punto en el este, simplemente me ajusto mentalmente, internamente. Ahora, ¿cómo hago esto? Escucha con atención, es una técnica simple, pero requerirá práctica de tu parte para dominarla. Pero es simple. Cuando tengo un deseo, ahora este es mi deseo, sé exactamente lo que quiero, estoy apuntando directamente a él. Este es mi deseo, estoy apuntando. Entonces, apuntar a ver la dirección, estoy pensando en él, cuando tengo deseo, pero ahora debo transformarlo de pensar sobre a pensar a partir de. Estoy aquí, y todas las puertas están abiertas para mí si camino con mi imaginación como mi compañera. Mi imaginación es realmente mi compañera. Hablo de mi imaginación hasta que finalmente sepa que soy lo que antes llamaba mi imaginación, pero al principio el hombre todavía habla de mi imaginación. Es todo tu imaginación, es todo. Así, entonces podría decir, es como mi mano, puedes amputar mi mano, no puedes amputar mi imaginación. Amputa mis brazos, mis piernas, todas las partes de mi cuerpo, no puedes amputar mi imaginación, porque no puedes pisarme. Ese es el yo eterno. Pero para hacer esto práctico, yo diría que todas las puertas están abiertas en este mundo para aquel que camina con la imaginación como su compañera. Voy a mostrar lo que quiero decir. Estoy aquí, y deseo ir a otro lugar. Nombré este lugar, digamos Nueva York, pero el tiempo no lo permite, y quizás las finanzas no lo permitan, quizás mis compromisos no lo permitan, pero realmente deseo ir a Nueva York. Entonces, mientras estoy aquí, me atrevo a asumir que estoy en este preciso momento en Nueva York. Ese acto de suposición es una salida de este cuerpo de oscuridad, el propio acto de suposición. Asume que estás en Nueva York. Bueno, si estuviera en Nueva York, pensaría en aquellos que conozco aquí y amo. ¿No pensaría? Bueno, si pienso en ellos, ¿dónde están? ¿En la calle aquí? ¿En las colinas? ¿O a 3000 millas de donde estoy ahora? Si estoy en Nueva York, entonces cualquier persona que conozco en esta área tendría que estar en un lugar relativo al punto en el que estoy asumiendo estar. Esta es mi prueba. ¿He logrado realmente moverme hacia Nueva York? Ahora,
la palabra oración significa literalmente movimiento hacia, acceso a, estar o cerca de. Estas son las definiciones que encontrarás en tu concordancia bíblica. Entonces, el movimiento es orientarme hacia, antes que nada, ahora, acceso a, estarán cerca de. Entonces, estoy en Nueva York, y si estuviera en Nueva York, para localizarme y probar que estoy allí, pensaría en mi mundo. Esto es parte de mi mundo, lo conozco. Tengo muchos amigos maravillosos aquí, tengo amigos al norte de aquí, tengo amigos al sur, amigos al este, sureste de Nueva York, amigos en Londres. Bueno, vería todos estos amigos, y tendría que verlos de manera relativa a Nueva York. Si estoy en Nueva York, así es como vería todo en este mundo. Ahora, debo tener total confianza en el ser que hizo este movimiento. Bueno, ¿quién lo hizo? Fui yo, en imaginación. Puedo decirte que el hombre es toda imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre, el cuerpo inmortal del hombre, es la imaginación, y eso es el propio Dios, Blake. Entonces, usaré esto en relación con cualquier cosa, no solo el movimiento en el espacio, el movimiento en cualquier cosa en este mundo que desee para mí o para otro. No tiene que estar confinado a esta persona llamada yo. Tengo una hija, un hijo, esposa, amigos, puede ser relativo a sus deseos. Si los escuchara ahora diciendo que tienen lo que quieren, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo los vería, al moverme de donde deseaban a donde ahora me dicen que poseen lo que deseaban? Eso es movimiento. Todas las cosas son movimiento. El primer acto creativo registrado en las Escrituras es el movimiento, y Dios se movió sobre la faz de las aguas. Todo es movimiento. Un amigo mío que está aquí esta noche, cuando tuvo esa visión fantástica, en ella yo aparecí en su visión, y después de que la mayoría de ustedes ya ha escuchado, entonces no lo repetiré, y él dijo, he aprendido algo. Le dije, sí, has aprendido a moverte. Estabas allí en el año del conflicto, 2 de los años. Bueno, 2 no significa 2 años de periodos de 12 meses, sino durante la forma del conflicto. 2 es conflicto, es división, opuestos. Entonces, durante ese estado, aprendiste a moverte, y entonces todo se transformó en la visión de tu mente, y lo que era un granero, y un conflicto, y una guerra horrible, se transformó en un castillo, y luego fue conducido graciosamente con seguridad dentro del castillo y llevado a sus aposentos, su hogar eterno. Él aprendió a moverse. Bueno, la oración es movimiento hacia, es aprender a moverse. Estoy aquí, y puedo moverme hacia cualquier cosa en mi mundo. Movimiento. Cualquier cambio es movimiento. No puedo ver ningún cambio que no implique movimiento. Mudo esto, eso es movimiento. Me muevo de aquí para allá, eso es movimiento. Voy a casa esta noche, eso es movimiento, y cambio mi posición con respecto a donde estaba. Entonces, todo es una cuestión de dominar esta técnica de movimiento. El primer acto creativo en las Escrituras, después de que él se movió, entonces las cosas comenzaron a surgir de las profundidades. Entonces, aquí está la técnica de la oración, es dominar ese movimiento interior, aprender a moverse. Si pudiera simplemente moverme esta noche de donde estoy, donde veo ciertas cosas en mi mundo que me gustaría cambiar, a la posición que ocuparía después de que cambiaran, bueno, después de que cambiaran, ¿cómo vería esto? Es el cambio en el movimiento. Entonces, un cambio, no solo un cambio seguro en el cuerpo, mentalmente, y en mi estado, me muevo completamente hacia el cambio relativo a otros en mi mundo, porque todo en mi mundo soy yo proyectado. Entonces, cualquier arrepentimiento que venga de afuera tiene que ser oído por mí, no puedo ignorarlo. Es mi yo, el mundo entero. Cuando el hombre desciende a este mundo de un mundo de luz y realmente se limita a este cuerpo, él se convierte en una chispa de su mundo infinito de luz. Entonces, recuerda que debe ejercitarlo mientras está aquí. Él recuerda el mundo infinito de luz, pero está aquí, y mientras está aquí ve que todo está incubado dentro de él, porque en el mundo de la luz todas las cosas estaban contenidas dentro de él. Entonces, ¿cómo ahora él puede ver y escuchar cuando está completo? Eso es ver eso como algo más allá, incluso cuando sabe que en ese mundo todas las cosas estaban contenidas dentro de él. Ahora, aquí, él domina la técnica que se llama en las Escrituras acción, que es el arte del movimiento, es movimiento psicológico. Todo se está moviendo. ¿Cómo moverme de donde estoy ahora? Escucho una discusión ahora, ¿cómo moverme hacia la solución de esta discusión? Una amiga llamó esta mañana a primera hora de la mañana sobre un problema que la enfrentaba en Nueva York. Estaba profundamente dormido, escuché el teléfono, mi esposa respondió, debían ser las 2 de la mañana, por lo tanto, debían ser las 5 de la mañana allí. Ella estaba perturbada.
Acababa de asistir a una reunión larga, sin duda durante la noche, y estaba realmente perturbada y asustada con el resultado de esa cosa. Bueno, mi esposa intentó, de la mejor manera posible, explicarle que ella, de todas las personas, debería saber cómo se hacen estas cosas. Pero cuando estás completamente abrumado, recurres a alguien en quien confías y llamas pidiendo ayuda. Pero todo lo que mi esposa pudo hacer en ese momento, que eran las 2 de la mañana, esta mañana, ella me dijo, fue a verla como ella sería vista si ahora estuviera en una historia completamente diferente. Entonces, me muevo de un estado a otro, y escucho a la misma señora diciéndome que todo se ha resuelto, que se ha resuelto perfectamente. Ahora, la semana pasada, un amigo nuestro que está aquí esta noche, Benny, vino a casa el último sábado por la tarde y me contó esta maravillosa historia. Él dijo que en su sueño llegó a una escena maravillosa, como un jardín, y lo que parecía ser un área de amor donde los amantes se encuentran. Él me vio parado mirando a través de algún tipo de enrejado, una especie de estructura, y él se acercó a mí y comenzó a contarme todos sus deseos, las cosas que él deseaba. Le dije, no desees, vive. Entonces él se despertó, escribió y me lo trajo. Bueno, esto es exactamente lo que quiero decir a todos. Desear es pensar sobre, vivir es pensar a partir de. No desees, vive. Voy a la cama esta noche deseando, no voy a la cama viviendo. Duermo como si ya fuera el hombre que antes deseaba ser, exactamente como si fuera verdad. Bueno, te lo digo por experiencia personal que una suposición, aunque falsa, si persiste, se solidificará en hecho. Entonces, al principio, cuando estamos aprendiendo, la persistencia es necesaria. Y así, él cuenta la historia del hombre que viene por la noche, dice un amigo mío, ha llegado, y podrías darme 3 panes. El hombre dijo que es tarde, que la puerta está cerrada, mis hijos están en la cama conmigo, y no puedo bajar a servirlo, pero por la importunidad del hombre, él bajó y le dio lo que quería. Bueno, importunidad es la manera más maravillosa de traducir la palabra sería atrevimiento, usado sí, se diría repetición. Él repitió y repitió la solicitud, y repitió la solicitud. Entonces, pero yo diría atrevimiento audaz, un hombre viene repetidamente, no acepta un no como respuesta, y esta es una de las parábolas que se nos cuentan. Él no acepta un no como respuesta. Entonces viene la viuda, ella no acepta un no como respuesta, y estas son las parábolas que se cuentan para ilustrar la oración. Entonces, no son palabras. Tal vez la oración del Señor se nos da para un propósito, algo para contemplar, y tal vez cuanto más la contemplas, más llegas a creer que realmente somos uno. Comienza con Padre Nuestro. Bueno, si es Padre Nuestro, entonces somos hermanos. Tenemos que ser hermanos y hermanas. Si tenemos un Padre común, independientemente de la raza, independientemente de las naciones, independientemente de cualquier cosa, si digo Padre Nuestro, tenemos que tener una fraternidad común, independientemente de todas las razas y naciones del mundo. Entonces, esto es para llevar al hombre a pensar que realmente somos uno. Si tenemos un Padre común, eventualmente seremos el Padre, y lo sabremos, pero mientras tanto, Él nos da una técnica en forma de parábola. Y así, somos aquel que viene pidiendo un cambio en la vida, pidiendo más ingresos, pidiendo esto, pidiendo aquello. Bueno, entonces no funciona mañana, no funciona al día siguiente, no funciona el próximo mes, pero Él dijo que persistiéramos, y así la persistencia realmente valdrá la pena, y las oraciones serán respondidas si el hombre persiste. Pero renunciar es como alguien que dice, bueno, lo intenté, y no puedo hacer que salga de una manera armoniosa. ¿Y entonces quieres tocar el piano? Bueno, ve y empieza a tocar, pero obtén un buen método, y entonces obtienes un buen método y practicas por un día, y no puedes dar un concierto. Bueno, quiero decir, esto es más o menos como orar. Aprende a orar, y luego dedica algún tiempo todos los días. Cuando estaba con mi viejo amigo Abdullah, yo tenía un ejercicio, y diariamente yo me sentaba en Nueva York, donde vivimos en este apartamento durante 14 años, casi 14, en la sala de estar. No podías ver el pasillo en dirección al teléfono. Estoy sentado en mi sillón en la sala de estar. Asumiría que estaba sentado en la silla junto al teléfono, y lo asumiría de tal manera que en mi mente no podía ver la sala de estar, y no podía verme sentado allí. Solo podía verla en mi mente. Tenía que pensar, bueno, ahora él está en la silla. Me hacía sentar aquí junto al teléfono de tal manera que no podía y no me permitía ver la silla. Entonces me sentía de vuelta en la silla, luego volvía al teléfono, volvía a la silla, e intentaba esa sensación de cambiar, en movimiento. Puedo decirte, es muy, muy útil. Te liberas, por así decirlo, y llegará el día en que pienses en algo,
y luego de repente el propio acto de imaginar te separará de este cuerpo oscuro, y estarás exactamente donde estás imaginando, tan real que serás visto por alguien que está allí. Realmente serás visto. Tuve esa experiencia en la que me imaginaría en otro lugar, y alguien presente en ese momento me veía. Entonces, se sorprendían al no verme allí físicamente, porque me veían como algo físico. Mira, el hombre es toda imaginación. Por lo tanto, él debe estar donde quiera que esté en la imaginación. Entonces, si voy y preparo este lugar, entonces vuelvo, y luego cruzo algún puente de incidencia, alguna serie de eventos que me llevarán hasta ese lugar donde me coloqué. Me coloqué allí, luego vuelvo aquí, pero habiendo ido y hecho esto, ahora vuelvo aquí y permanezco confiado en que de una forma desconocida para mí, ese ser que puede hacer todas las cosas, que sabe todas las cosas, me conducirá físicamente a través del puente de incidencia hasta el punto donde me coloqué en la imaginación. Entonces, puedes colocarte en la imaginación como cualquier persona, y habitar en ese estado. Como si fuera verdad, incluso si en este momento la razón lo niega, y tus sentidos lo niegan, habitas en ese estado, y duermes en él, exactamente como si fuera verdad. Esta es el arte de orar. Entonces, no es alguna palabrería, donde entras y te sientas, y te arrodillas, y entonces puedes pensar que estás un poco polvoriento, y entonces simplemente limpias, porque no quieres manchar tu vestido, o manchar tus calcetines, o manchar otra cosa. Así es como la gente ora en la iglesia. Entran, lo primero que hacen es inclinarse y murmuran. ¿Los ves? Seamos perfectamente honestos sobre esto. Van a la iglesia tal vez porque se considera que es lo que se debe hacer, se arrodillan o se inclinan hacia adelante, y luego murmuran algunas palabras y se levantan y piensan que han hecho lo que debían hacer. No tiene nada que ver con este fabuloso mundo de la realidad. Hace algunos años, mi esposa tuvo esta maravillosa visión. Se encontró en un bosque, y aquí, en este maravilloso bosque de árboles celestiales, en este pasaje claro, había un altar en el extremo más distante. Había gente presente, y luego dos señoras entraron, una de un lado y otra del otro. Una entró de un lado con un libro titulado La fe en la fe y el perdón de los pecados según el judaísmo. Ella fue al altar y leyó. Otra entró, el mismo volumen, La fe en la fe y el perdón de los pecados según el cristianismo. Esta señora fue al altar y leyó de un libro, aparentemente el mismo libro, pero leyó de manera diferente. Y mi esposa dijo que en la visión, hasta ese momento, siempre había pensado que era infinitamente más difícil ser judío que ser cristiano. De repente, se dio cuenta de que era infinitamente más difícil ser cristiano que ser judío, que todo era psicológico, nada de lo que hagas en el exterior importa, todo es de adentro, es lo que el hombre está haciendo por dentro. Y entonces descubrimos lo difícil que es ser cristiano. Entonces, Browning comienza su maravilloso poema Día de Pascua, ¿cómo es difícil ser cristiano? Chesterton dijo, el cristianismo no fue probado y encontrado insuficiente, fue encontrado difícil y no probado, porque no puedo pasar la responsabilidad. Si pienso que soy cristiano, no puedo pasar la responsabilidad, no puedo culpar a nadie en este mundo, porque el fundamento es que somos uno. Estoy simplemente confirmando en la cosa que estoy haciendo dentro de mí, que todos los que vienen a mí simplemente dan testimonio de la actividad mental dentro de mí. Entonces, solo me están diciendo que estoy haciendo a mí mismo, y por lo tanto a mi mundo, porque solo me reflejan, y esa es la cosa más difícil del mundo, vivir así. ¿Quieres decir, aceptar este desafío de que no importa lo que me pase, yo mismo lo hice? Nadie viene a mí a menos que yo lo llame. Eso es cristianismo. Nadie viene a mí a menos que mi Padre que me envió lo atraiga. Pero yo y el Padre somos uno, por lo tanto yo lo llamé. Si yo y el Padre somos uno, y yo lo llamé, solo para revelar mi actividad que ocurre en mí, lo que estoy haciendo, y entonces aprenderé a orar, porque si aprendo a orar, y la domino, puedo cambiar mi mundo, realmente cambiarlo, y hacerlo conformarse con el ideal que me gustaría experimentar en este mundo. Entonces, como le dije a Bene, te digo, si esta noche todavía estás deseando, deja de hacerlo ahora, y luego ocupa vive como sería si fuera verdad. Esto es vivir. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería la sensación si fuera verdad que ahora soy aquel que me gustaría ser? ¿Cómo sería? En el momento en que captas este humor, estás viviendo, no solo estás pensando sobre, estás pensando a partir de, y el gran secreto es pensar a partir de, en lugar de pensar sobre. Mira, el hombre está anclado aquí en este cuerpo, él siempre está en un pequeño estado, y conoce su saldo bancario, y conoce esto, conoce aquello, conoce al otro, y todo esto es pensar a partir de este estado. Ahora, esto es algo maravilloso, pero ahora, habiendo conocido esto, ¿cuán reales son las cosas a partir de, bueno, entonces aprende a moverte, y luego piensa a partir de, porque pensar a partir de es muy, muy real, y así pienso a partir de mi mundo presente. Sé exactamente dónde vivo, mi saldo bancario, esto,
aquello, y lo otro, y con real pensar a partir de, lo convierte en bueno. Ahora, puedo mover a otro estado, y darle a ese otro estado el mismo sentido de a partir de, el mismo sentido de realidad que le doy a este. Sí. Experimenta. Pero si lo hago, y funciona, entonces he encontrado el secreto, he encontrado cómo ser siempre libre, no importa lo que suceda en mi mundo. Entonces, esta noche tómalo en serio, llévatelo a casa y vive por eso, y practica diariamente. Puedo decirte, no te fallará. No te fallará. Y luego deja que todos hagan lo que quieran en este mundo. Lee sobre alguien a quien amas mucho o respetas, y escuchas algunas cosas desagradables sobre ellos. Olvídalo. ¿Qué importa lo que hicieron, o si se dice que lo hicieron? Realmente no importa. Te lo digo, al final, porque ellos hicieron, tú hiciste. Porque, que al final solo existe Dios, y ningún ser podría haber desempeñado ningún papel en este mundo que Dios no haya desempeñado, porque no hay nada más que Dios. Entonces, si escucho esta noche algo desagradable que se dice sobre alguien, puedo decir que hice eso, o lo hice deliberadamente, o lo hice sin querer, pero yo lo hice, porque no puede haber otro. Si yo soy Él, entonces no entres en el estado de ánimo de juzgar y criticar, y hacer todas esas cosas desagradables. Déjalos. Tienes deseos, y quieres vivir noblemente en este mundo. ¿Quién no quiere? Puedo decirte, es mucho más agradable ser noble, es mucho más agradable ser generoso, es infinitamente más maravilloso simplemente amar, infinitamente más encantador en este mundo. La vida es mejor a mí que nadie te diga que ella o él, es decir, ellos, no son dignos. Olvídalo, es más fácil vivir de una manera amorosa y generosa. Y así, si otros quieren condenar, déjalos hacer, pero aún eres tú mismo. Ese aspecto de ti mismo que aún no has superado, pero no caigas en esa imagen, y practica repetidamente. Porque al final, cuando el telón caiga en este maravilloso drama, el actor supremo se levantará de todo esto, y nosotros somos él. Todos nosotros desempeñamos nuestros papeles, los desempeñamos bellamente, pero el actor que se vistió con estas formas es Dios, y nosotros somos el actor supremo. Ahora, entremos en el silencio. El secreto de la oración, charla de Neville Goddard, 6 de octubre de 1967. El tema de esta noche es el secreto de la oración. Aquel que ha aprendido a orar, ha aprendido el mayor secreto para una vida plena y feliz. En las Escrituras se nos informa que sus seguidores le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él les dio una oración, Lucas, capítulo 11, versículo 1. Pero eso no es enseñar al hombre a orar. Entonces, se nos informa en otros pasajes que él lo contó en forma de parábola, y les contó una parábola sobre el deber de orar siempre y nunca desfallecer. Luego, contó la historia sobre la persistencia. Había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En aquella ciudad, había una viuda que venía a él y le pedía que la vengara de sus adversarios. Al principio, él no le prestó atención, pero luego se dijo a sí mismo, aunque no tema a Dios ni respete a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a importunarme. Lucas, capítulo 18, versículo 3. Así, toda parábola es como un sueño, todo sueño tiene una sola verdad central. Entonces, cuando leemos la historia, vemos la necesidad de persistir en la oración hasta que la dominemos. La oración más eficaz del mundo es, gracias, Padre. La oración más eficaz del mundo después del dominio. Pero hasta alcanzar el dominio, existe una técnica, y la persistencia es como un arte. Debes practicar cualquier arte en este mundo. Primero, debes encontrar un buen método y tratar de encontrar el mejor método. Cuando lo encuentres, será necesaria la práctica diaria, como en cualquier arte del mundo. Si no practicas, te oxidarás. Por lo tanto, primero encuentra un buen método, y luego practica. Después de practicar, descubrirás que es tan fácil que se vuelve automático a lo largo del día, y es simplemente una cuestión de agradecimiento. Gracias, Padre. Porque la oración más eficaz registrada en las Escrituras está en el capítulo 11 de Juan, cuando él dio gracias a su Padre. Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Versículo 41. Y aquí algo que está muerto, algo que sale de la nada, está muerto. Si sabes orar, no importa que sea, incluso aquellos que se han ido y que no puedes tocar, que no ves con los sentidos, Morris, puedes, si sabes cómo agradecer, moverte de este cuerpo de oscuridad al mundo de la luz y encontrarlos. Puedes. Estoy diciendo esto por experiencia. Por lo tanto, aquel que ha aprendido a orar, ha aprendido el mayor secreto para una vida plena y feliz. Ahora, esta noche vamos a tomar la técnica de la oración y mostrar cómo funciona.
Todos los profetas se orientan hacia Jerusalén cuando oran. Ahora, el nombre en las Escrituras tiene un gran significado. ¿Qué es Jerusalén? Aparece por primera vez en el capítulo 33 del libro de Génesis bajo el nombre de Chalén, y aquí, en este capítulo 33, Jacob llega a salvo a la ciudad de Chalén, que está en la tierra de Canaán, y él erige un altar. Y luego viene una palabra hebrea que simplemente significa la palabra yo, Elol Israel. La encuentras en mayúsculas en tu Biblia, y hay una nota al pie que proporciona una interpretación de la palabra, que significa Dios, el Dios de Israel. Entonces él llega a esto. La primera aparición de la palabra está en este capítulo 33 de Génesis. Así, todo profeta se orienta hacia Jerusalén. Bueno, la palabra literalmente significa apuntar a la dirección verdadera. Entonces, yo apunto correctamente la mano Yod, luego viene el nombre, que traducido como estar seguro de mente, cuerpo o estado. Yo apunto con seguridad, y luego me doy cuenta de esto en el libro de Daniel. Él se orienta por la ventana abierta y mira en dirección a Jerusalén. En el mundo musulmán, siempre se orientan hacia lo que llaman la Meca, pero aquí te orientas hacia Jerusalén. Ahora, te estoy diciendo que Jerusalén está dentro de ti. Todo este drama sucede dentro del hombre, no está en el exterior. Yo no me postro y miro en dirección a algún punto en el este, simplemente me ajusto mentalmente, internamente. Ahora, ¿cómo hago esto? Escucha con atención, es una técnica simple, pero requerirá práctica de tu parte para dominarla. Pero es simple. Cuando tengo un deseo, ahora este es mi deseo, sé exactamente lo que quiero, estoy apuntando directamente a él. Este es mi deseo, estoy apuntando. Entonces, apuntar a ver la dirección, estoy pensando en él, cuando tengo deseo, pero ahora debo transformarlo de pensar sobre a pensar a partir de. Estoy aquí, y todas las puertas están abiertas para mí si camino con mi imaginación como mi compañera. Mi imaginación es realmente mi compañera. Hablo de mi imaginación hasta que finalmente sepa que soy lo que antes llamaba mi imaginación, pero al principio el hombre todavía habla de mi imaginación. Es todo tu imaginación, es todo. Así, entonces podría decir, es como mi mano, puedes amputar mi mano, no puedes amputar mi imaginación. Amputa mis brazos, mis piernas, todas las partes de mi cuerpo, no puedes amputar mi imaginación, porque no puedes pisarme. Ese es el yo eterno. Pero para hacer esto práctico, yo diría que todas las puertas están abiertas en este mundo para aquel que camina con la imaginación como su compañera. Voy a mostrar lo que quiero decir. Estoy aquí, y deseo ir a otro lugar. Nombré este lugar, digamos Nueva York, pero el tiempo no lo permite, y quizás las finanzas no lo permitan, quizás mis compromisos no lo permitan, pero realmente deseo ir a Nueva York. Entonces, mientras estoy aquí, me atrevo a asumir que estoy en este preciso momento en Nueva York. Ese acto de suposición es una salida de este cuerpo de oscuridad, el propio acto de suposición. Asume que estás en Nueva York. Bueno, si estuviera en Nueva York, pensaría en aquellos que conozco aquí y amo. ¿No pensaría? Bueno, si pienso en ellos, ¿dónde están? ¿En la calle aquí? ¿En las colinas? ¿O a 3000 millas de donde estoy ahora? Si estoy en Nueva York, entonces cualquier persona que conozco en esta área tendría que estar en un lugar relativo al punto en el que estoy asumiendo estar. Esta es mi prueba. ¿He logrado realmente moverme hacia Nueva York? Ahora, la palabra oración significa literalmente movimiento hacia, acceso a, estar o cerca de. Estas son las definiciones que encontrarás en tu concordancia bíblica. Entonces, el movimiento es orientarme hacia, antes que nada, ahora, acceso a, estarán cerca de. Entonces, estoy en Nueva York, y si estuviera en Nueva York, para localizarme y probar que estoy allí, pensaría en mi mundo. Esto es parte de mi mundo, lo conozco. Tengo muchos amigos maravillosos aquí, tengo amigos al norte de aquí, tengo amigos al sur, amigos al este, sureste de Nueva York, amigos en Londres. Bueno, vería todo, todos estos amigos, y tendría que verlos de manera relativa a Nueva York. Si estoy en Nueva York, así es como vería todo en este mundo. Ahora, debo tener total confianza en el ser que hizo este movimiento. Bueno, ¿quién lo hizo? Fui yo, en imaginación. Puedo decirte que el hombre es toda imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre, el cuerpo inmortal del hombre, es la imaginación, y eso es el propio Dios, Blake. Entonces, usaré esto en relación con cualquier cosa, no solo el movimiento en el espacio, el movimiento en cualquier cosa en este mundo que desee para mí o para otro. No tiene que estar confinado a esta persona llamada yo. Tengo una hija, un hijo, esposa, amigos,
puede ser relativo a sus deseos. Si los escuchara ahora diciendo que tienen lo que quieren, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo los vería, al moverme de donde deseaban a donde ahora me dicen que poseen lo que deseaban? Eso es movimiento. Todas las cosas son movimiento. El primer acto creativo registrado en las Escrituras es el movimiento, y Dios se movió sobre la faz de las aguas. Todo es movimiento. Un amigo mío que está aquí esta noche, cuando tuvo esa visión fantástica, en ella yo aparecí en su visión, y después de que la mayoría de ustedes ya ha escuchado, entonces no lo repetiré, y él dijo, he aprendido algo. Le dije, sí, has aprendido a moverte. Estabas allí en el año del conflicto, 2 de los años. Bueno, 2 no significa 2 años de periodos de 12 meses, sino durante la forma del conflicto. 2 es conflicto, es división, opuestos. Entonces, durante ese estado, aprendiste a moverte, y entonces todo se transformó en la visión de tu mente, y lo que era un granero, y un conflicto, y una guerra horrible, se transformó en un castillo, y luego fue conducido graciosamente con seguridad dentro del castillo y llevado a sus aposentos, su hogar eterno. Él aprendió a moverse. Bueno, la oración es movimiento hacia, es aprender a moverse. Estoy aquí, y puedo moverme hacia cualquier cosa en mi mundo. Movimiento. Cualquier cambio es movimiento. No puedo ver ningún cambio que no implique movimiento. Mudo esto, eso es movimiento. Me muevo de aquí para allá, eso es movimiento. Voy a casa esta noche, eso es movimiento, y cambio mi posición con respecto a donde estaba. Entonces, todo es una cuestión de dominar esta técnica de movimiento. El primer acto creativo en las Escrituras, después de que él se movió, entonces las cosas comenzaron a surgir de las profundidades. Entonces, aquí está la técnica de la oración, es dominar ese movimiento interior, aprender a moverse. Si pudiera simplemente moverme esta noche de donde estoy, donde veo ciertas cosas en mi mundo que me gustaría cambiar, a la posición que ocuparía después de que cambiaran, bueno, después de que cambiaran, ¿cómo vería esto? Es el cambio en el movimiento. Entonces, un cambio, no solo un cambio seguro en el cuerpo, mentalmente, y en mi estado, me muevo completamente hacia el cambio relativo a otros en mi mundo, porque todo en mi mundo soy yo proyectado. Entonces, cualquier arrepentimiento que venga de afuera tiene que ser oído por mí, no puedo ignorarlo. Es mi yo, el mundo entero. Cuando el hombre desciende a este mundo de un mundo de luz y realmente se limita a este cuerpo, él se convierte en una chispa de su mundo infinito de luz. Entonces, recuerda que debe ejercitarlo mientras está aquí. Él recuerda el mundo infinito de luz, pero está aquí, y mientras está aquí ve que todo está incubado dentro de él, porque en el mundo de la luz todas las cosas estaban contenidas dentro de él. Entonces, ¿cómo ahora él puede ver y escuchar cuando está completo? Eso es ver eso como algo más allá, incluso cuando sabe que en ese mundo todas las cosas estaban contenidas dentro de él. Ahora, aquí, él domina la técnica que se llama en las Escrituras acción, que es el arte del movimiento, es movimiento psicológico. Todo se está moviendo. ¿Cómo moverme de donde estoy ahora? Escucho una discusión ahora, ¿cómo moverme hacia la solución de esta discusión? Una amiga llamó esta mañana, a primera hora de la mañana, sobre un problema que la enfrentaba en Nueva York. Estaba profundamente dormido, escuché el teléfono, mi esposa respondió, debían ser las 2 de la mañana, por lo tanto, debían ser las 5 de la mañana allí. Ella estaba perturbada. Acababa de asistir a una reunión larga, sin duda durante la noche, y estaba realmente perturbada y asustada con el resultado de esa cosa. Bueno, mi esposa intentó, de la mejor manera posible, explicarle que ella, de todas las personas, debería saber cómo se hacen estas cosas. Pero cuando estás completamente abrumado, recurres a alguien en quien confías y llamas pidiendo ayuda. Pero todo lo que mi esposa pudo hacer en ese momento, que eran las 2 de la mañana, esta mañana, ella me dijo, fue a verla como ella sería vista si ahora estuviera en una historia completamente diferente. Entonces, me muevo de un estado a otro, y escucho a la misma señora diciéndome que todo se ha resuelto, que se ha resuelto perfectamente. Ahora, la semana pasada, un amigo nuestro que está aquí esta noche, Benny, vino a casa el último sábado por la tarde, y me contó esta maravillosa historia. Él dijo que en su sueño llegó a una escena maravillosa, como un jardín, y lo que parecía ser un área de amor donde los amantes se encuentran. Él me vio parado mirando a través de algún tipo de enrejado, una especie de estructura, y él se acercó a mí y comenzó a contarme todos sus deseos, las cosas que él deseaba. Le dije, no desees, vive. Entonces él se despertó, escribió y me lo trajo. Bueno, esto es exactamente lo que quiero decir a todos. Desear es pensar sobre, vivir es pensar a partir de. No desees, vive.
Voy a la cama esta noche deseando, no voy a la cama viviendo. Duermo como si ya fuera el hombre que antes deseaba ser, exactamente como si fuera verdad. Bueno, te lo digo por experiencia personal que una suposición, aunque falsa, si persiste, se solidificará en hecho. Entonces, al principio, cuando estamos aprendiendo, la persistencia es necesaria. Y así, él cuenta la historia del hombre que viene por la noche, dice un amigo mío, ha llegado, y podrías darme 3 panes. El hombre dijo que es tarde, que la puerta está cerrada, mis hijos están en la cama conmigo, y no puedo bajar a servirlo, pero por la importunidad del hombre, él bajó y le dio lo que quería. Bueno, importunidad es la manera más maravillosa de traducir la palabra sería atrevimiento, usado sí, se diría repetición. Él repitió y repitió la solicitud, y repitió la solicitud. Entonces, pero yo diría atrevimiento audaz, un hombre viene repetidamente, no acepta un no como respuesta, y esta es una de las parábolas que se nos cuentan. Él no acepta un no como respuesta. Entonces viene la viuda, ella no acepta un no como respuesta, y estas son las parábolas que se cuentan para ilustrar la oración. Entonces, no son palabras. Tal vez la oración del Señor se nos da para un propósito, algo para contemplar, y tal vez cuanto más la contemplas, más llegas a creer que realmente somos uno. Comienza con Padre Nuestro. Bueno, si es Padre Nuestro, entonces somos hermanos. Tenemos que ser hermanos y hermanas. Si tenemos un Padre común, independientemente de la raza, independientemente de las naciones, independientemente de cualquier cosa, si digo Padre Nuestro, tenemos que tener una fraternidad común, independientemente de todas las razas y naciones del mundo. Entonces, esto es para llevar al hombre a pensar que realmente somos uno. Si tenemos un Padre común, eventualmente seremos el Padre, y lo sabremos, pero mientras tanto, Él nos da una técnica en forma de parábola. Y así, somos aquel que viene pidiendo un cambio en la vida, pidiendo más ingresos, pidiendo esto, pidiendo aquello. Bueno, entonces no funciona mañana, no funciona al día siguiente, no funciona el próximo mes, pero Él dijo que persistiéramos, y así la persistencia realmente valdrá la pena, y las oraciones serán respondidas si el hombre persiste. Pero renunciar es como alguien que dice, bueno, lo intenté, y no puedo hacer que salga de una manera armoniosa. ¿Y entonces quieres tocar el piano? Bueno, ve y empieza a tocar, pero obtén un buen método, y entonces obtienes un buen método y practicas por un día, y no puedes dar un concierto. Bueno, quiero decir, esto es más o menos como orar. Aprende a orar, y luego dedica algún tiempo todos los días. Cuando estaba con mi viejo amigo Abdullah, yo tenía un ejercicio, y diariamente yo me sentaba en Nueva York, donde vivimos en este apartamento durante 14 años, casi 14, en la sala de estar. No podías ver el pasillo en dirección al teléfono. Estoy sentado en mi sillón en la sala de estar. Asumiría que estaba sentado en la silla junto al teléfono, y lo asumiría de tal manera que en mi mente no podía ver la sala de estar, y no podía verme sentado allí. Solo podía verla en mi mente. Tenía que pensar, bueno, ahora él está en la silla. Me hacía sentar aquí junto al teléfono de tal manera que no podía y no me permitía ver la silla. Entonces me sentía de vuelta en la silla, luego volvía al teléfono, volvía a la silla, e intentaba esa sensación de cambiar, en movimiento. Puedo decirte, es muy, muy útil. Te liberas, por así decirlo, y llegará el día en que pienses en algo, y luego de repente el propio acto de imaginar te separará de este cuerpo oscuro, y estarás exactamente donde estás imaginando, tan real que serás visto por alguien que está allí. Realmente serás visto. Tuve esa experiencia en la que me imaginaría en otro lugar, y alguien presente en ese momento me veía. Entonces, se sorprendían al no verme allí físicamente, porque me veían como algo físico. Mira, el hombre es toda imaginación. Por lo tanto, él debe estar donde quiera que esté en la imaginación. Entonces, si voy y preparo este lugar, entonces vuelvo, y luego cruzo algún puente de incidencia, alguna serie de eventos que me llevarán hasta ese lugar donde me coloqué. Me coloqué allí, luego vuelvo aquí, pero habiendo ido y hecho esto, ahora vuelvo aquí y permanezco confiado en que de una forma desconocida para mí, ese ser que puede hacer todas las cosas, que sabe todas las cosas, me conducirá físicamente a través del puente de incidencia hasta el punto donde me coloqué en la imaginación. Entonces, puedes colocarte en la imaginación como cualquier persona, y habitar en ese estado. Como si fuera verdad, incluso si en este momento la razón lo niega, y tus sentidos lo niegan, habitas en ese estado, y duermes en él, exactamente como si fuera verdad. Esta es el arte de orar. Entonces, no es alguna palabrería, donde entras y te sientas, y te arrodillas, y entonces puedes pensar que estás un poco polvoriento, y entonces simplemente limpias, porque no quieres manchar tu vestido, o manchar tus calcetines, o manchar otra cosa,
así es como la gente ora en la iglesia. Entran, lo primero que hacen es inclinarse y murmuran. ¿Los ves? Seamos perfectamente honestos sobre esto. Van a la iglesia tal vez porque se considera que es lo que se debe hacer, se arrodillan o se inclinan hacia adelante, y luego murmuran algunas palabras y se levantan y piensan que han hecho lo que debían hacer. No tiene nada que ver con este fabuloso mundo de la realidad. Hace algunos años, mi esposa tuvo esta maravillosa visión. Se encontró en un bosque, y aquí, en este maravilloso bosque de árboles celestiales, en este pasaje claro, había un altar en el extremo más distante. Había gente presente, y luego dos señoras entraron, una de un lado y otra del otro. Una entró de un lado con un libro titulado La fe en la fe y el perdón de los pecados según el judaísmo. Ella fue al altar y leyó. Otra entró, el mismo volumen, La fe en la fe y el perdón de los pecados según el cristianismo. Esta señora fue al altar y leyó de un libro, aparentemente el mismo libro, pero leyó de manera diferente. Y mi esposa dijo que en la visión, hasta ese momento, siempre había pensado que era infinitamente más difícil ser judío que ser cristiano. De repente, se dio cuenta de que era infinitamente más difícil ser cristiano que ser judío, que todo era psicológico, nada de lo que hagas en el exterior importa, todo es de adentro, es lo que el hombre está haciendo por dentro. Y entonces descubrimos lo difícil que es ser cristiano. Entonces, Browning comienza su maravilloso poema Día de Pascua, ¿cómo es difícil ser cristiano? Chesterton dijo, el cristianismo no fue probado y encontrado insuficiente, fue encontrado difícil y no probado, porque no puedo pasar la responsabilidad. Si pienso que soy cristiano, no puedo pasar la responsabilidad, no puedo culpar a nadie en este mundo, porque el fundamento es que somos uno. Estoy simplemente confirmando en la cosa que estoy haciendo dentro de mí, que todos los que vienen a mí simplemente dan testimonio de la actividad mental dentro de mí. Entonces, solo me están diciendo que estoy haciendo a mí mismo, y por lo tanto a mi mundo, porque solo me reflejan, y esa es la cosa más difícil del mundo, vivir así. ¿Quieres decir, aceptar este desafío de que no importa lo que me pase, yo mismo lo hice? Nadie viene a mí a menos que yo lo llame. Eso es cristianismo. Nadie viene a mí a menos que mi Padre que me envió lo atraiga. Pero yo y el Padre somos uno, por lo tanto yo lo llamé. Si yo y el Padre somos uno, y yo lo llamé, solo para revelar mi actividad que ocurre en mí, lo que estoy haciendo, y entonces aprenderé a orar, porque si aprendo a orar, y la domino, puedo cambiar mi mundo, realmente cambiarlo, y hacerlo conformarse con el ideal que me gustaría experimentar en este mundo. Entonces, como le dije a Bene, te digo, si esta noche todavía estás deseando, deja de hacerlo ahora, y luego vive como sería si fuera verdad. Esto es vivir. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería la sensación si fuera verdad que ahora soy aquel que me gustaría ser? ¿Cómo sería? En el momento en que captas este humor, estás viviendo, no solo estás pensando sobre, estás pensando a partir de, y el gran secreto es pensar a partir de, en lugar de pensar sobre. Mira, el hombre está anclado aquí en este cuerpo, él siempre está en un pequeño estado, y conoce su saldo bancario, y conoce esto, conoce aquello, conoce al otro, y todo esto es pensar a partir de este estado. Ahora, esto es algo maravilloso, pero ahora, habiendo conocido esto, ¿cuán reales son las cosas a partir de, bueno, entonces aprende a moverte, y luego piensa a partir de, porque pensar a partir de es muy, muy real, y así pienso a partir de mi mundo presente. Sé exactamente dónde vivo, mi saldo bancario, esto, aquello, y lo otro, y con real este pensar a partir de, lo convierte en bueno. Ahora, puedo mover este a otro estado, y darle a ese otro estado el mismo sentido de a partir de, el mismo sentido de realidad que le doy a este. Sí. Experimenta. Pero si lo hago, y funciona, entonces he encontrado el secreto, he encontrado cómo ser siempre libre, no importa lo que suceda en mi mundo. Entonces, esta noche tómalo en serio, llévatelo a casa y vive por eso, y practica diariamente. Puedo decirte, no te fallará. No te fallará. Y luego deja que todos hagan lo que quieran en este mundo. Lee sobre alguien a quien amas mucho o respetas, y escuchas algunas cosas desagradables sobre ellos. Olvídalo. ¿Qué importa lo que hicieron, o si se dice que lo hicieron, realmente no importa? Te lo digo, al final, porque ellos hicieron, tú hiciste. Porque, que al final solo existe Dios, y ningún ser podría haber desempeñado ningún papel en este mundo que Dios no haya desempeñado, porque no hay nada más que Dios. Entonces, si escucho esta noche algo desagradable que se dice sobre alguien, puedo decir que hice eso, o lo hice deliberadamente, o lo hice sin querer, pero yo lo hice, porque no puede haber otro. Si yo soy Él, entonces no entres en el estado de ánimo de juzgar y criticar, y hacer todas esas cosas desagradables. Déjalos. Tienes deseos, y quieres vivir noblemente en este mundo. ¿Quién no quiere?
Puedo decirte, es mucho más agradable ser noble, es mucho más agradable ser generoso, es infinitamente más maravilloso simplemente amar, infinitamente más encantador en este mundo. La vida es mejor a mí que nadie te diga que ella o él, es decir, ellos, no son dignos. Olvídalo, es más fácil vivir de una manera amorosa y generosa. Y así, si otros quieren condenar, déjalos hacer, pero aún eres tú mismo. Ese aspecto de ti mismo que aún no has superado, pero no caigas en esa imagen, y practica repetidamente. Porque al final, cuando el telón caiga en este maravilloso drama, el actor supremo se levantará de todo esto, y nosotros somos él. Todos nosotros desempeñamos nuestros papeles, los desempeñamos bellamente, pero el actor que se vistió con estas formas es Dios, y nosotros somos el actor supremo. Ahora, entremos en el silencio.